Saludos cordiales a todas y todos. En esta ocasión nos presentamos. Somos el grupo 5, conformado por Augusto Baltasar Ríos Córdoba, Norma Siguacoyo Mamani, Maya Valentina Solís Dávila, Jessica Grisel Turpo Mamani y quien les habla, Luz Areli Uriol Gárate. Presentamos a ustedes algunos alcances sobre los riesgos fiscales relacionados a las variables macroeconómicas. Riesgos fiscales relacionados a variables macroeconómicas. En este caso veremos dos puntos: sensibilidades de los ingresos fiscales y de la deuda pública a variables macroeconómicas. Y segundo, proyecciones determinísticas y estocásticas de la deuda pública ante choques macrofiscales estándar. Primero que nada, tenemos que saber qué es un riesgo fiscal y cuál es su importancia. En lo que es un riesgo fiscal, es aquellos riesgos, ¿no?, que afectan a todas las finanzas públicas de un país. ¿Y esto a qué se debe? Es debido, pues, a cambios de variables económicas clave, como por ejemplo al crecimiento económico, la inflación, aquellos tipos de intereses, tipo de cambio, entre otros. Estos riesgos pueden impactar, ¿no?, de alguna manera, tanto en los ingresos como en los gastos o egresos de un gobierno, así como en el nivel del endeudamiento y en la estabilidad financiera del país. Entonces, como ya primero que nada ya hemos visto que es un riesgo fiscal, ahora vamos a ver cuál es su importancia de los riesgos fiscales relacionados con las variables macroeconómicas. Se ha cogido dos puntos importantes, que son la estabilidad financiera y la planificación presupuestaria. En relación a la estabilidad financiera, pues son aquellos cambios inesperados en las variables macroeconómicas. ¿Y esto qué pueden conllevar? ¿Qué pueden hacer? Desestabilizar, pues, las finanzas públicas, ¿no? Y así afectar la estabilidad económica general, pues, de un país. En este caso se puede señalar como un ejemplo a la inflación, ¿no?, en la cual es un aumento inesperado, ¿no? Esto puede elevar costos del financiamiento del gobierno. Segundo, la planificación presupuestaria. Pues una adecuada evaluación de estos riesgos es muy importante, es muy crucial. ¿Para qué? Para una buena planificación y ejecución del presupuesto, lo que va a permitir, pues, que todo gobierno, aquellos gobiernos, anticipen posibles desvíos en sus proyecciones de ingresos y gastos y así adoptar medidas preventivas. Ahí se puede ver en la imagen las variables macroeconómicas, como es el Producto Interno Bruto, el gasto público, la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, desempleo y la balanza de pagos. Primero es importante entender que las proyecciones de ingresos fiscales son muy sensibles a los cambios eh, en los supuestos macroeconómicos, especialmente aquellos que vienen del exterior, ya que estos suelen ser más volátiles. En un entorno que está en constante cambio, influenciado por eventos tanto favorables como desfavorables, las estimaciones clave como los precios de exportación, el Producto Bruto Interno, etcétera, pueden ajustarse tanto hacia arriba como hacia abajo, lo cual puede ser favorable o desfavorable para nuestra economía. En este contexto, las fluctuaciones económicas que se muestran en nuestros cuadros, por ejemplo, nos pueden indicar que un incremento del 1 punto porcentual en la tasa de incremento del PBI respecto a lo proyectado podría incrementar los ingresos fiscales entre 0,1 y 0,2 del PBI. Por otro lado, podemos ver el tema de la deuda pública. Las proyecciones están expuestas a choques en sus determinantes macrofiscales, como el crecimiento del PBI, el déficit fiscal, el tipo de cambio, las tasas de interés. Por ejemplo, podemos ver que el tipo de cambio aumenta o disminuye en un 10%. Esto podría aumentar o disminuir la deuda pública entre 1,3 y 1,7 puntos porcentuales del PBI. También podemos ver que un aumento o disminución de 100 puntos básicos en la tasa de interés implícita de la deuda pública incrementaría o reduciría la deuda pública cerca de 0,33 puntos porcentuales del PBI. Además de esto, es importante señalar que en este escenario poco probable, ya que el 85% de la deuda pública es en una tasa fija, es decir, que no va a haber mayor variación en esta. También es relevante considerar las desviaciones estándar. Una caída del PBI es una desviación estándar
incrementa la deuda pública en 1.6 puntos porcentuales del PBI. Una subida del tipo de cambio en una desviación estándar incrementaría la deuda pública en 1 punto porcentual del PBI y una subida de la tasa de interés implícita de la deuda pública en una desviación estándar incrementaría la deuda pública en 0.1 puntos porcentuales del PBI. En conclusión, estas fluctuaciones de variables macroeconómicas como el PBI, el tipo de cambio, la tasa de interés, tienen un impacto significativo tanto en los ingresos fiscales como en la deuda pública. Estos impactos varían en magnitud dependiendo de la dirección y el tamaño de estos cambios. Es fundamental para la planificación fiscal y la deuda pública considerar estas sensibilidades para mitigar riesgos y mantener la estabilidad económica, en este caso en nuestro país. Siguiendo con la exposición, proyecciones determinísticas y estocásticas de la deuda pública ante choques macrofiscales estándar. Como podemos observar, contamos con dos proyecciones del índice a precio al por mayor. La primera proyección es de 2023 a 2027, donde la deuda pública aumentará del 32.9 al 33.5 del PBI. El crecimiento del PBI reduce la deuda pública en 1.7 del punto porcentual del PBI por año y el déficit aumentó la deuda del 2 puntos porcentuales del PBI por año, debido a que hubo bastante desempleo. Los bienes y servicios que se producen en el país disminuyeron. Cabe recalcar que durante este periodo se contó con el COVID entre el 2019 al 2020, donde podemos ver una variación de deuda pública en un 8 del punto porcentual. Sin embargo, contamos con una proyección de un índice a precio al por mayor del 2027 a 2035, donde la deuda pública disminuirá de 32.9 al 29.7 del PBI. En esta proyección se contará con mayor empleo, la economía va a estar un poco más estable, los bienes y servicios del país aumentarán y donde el crecimiento del PBI reducirá la deuda pública en 1.5% del punto porcentual por año y el déficit fiscal aumentará la deuda en un 1% del PBI por año. Eso quiere decir que vamos a contar con se pretende contar con una economía estable, ¿no? Gracias. El análisis determinístico y el análisis estocástico. Para entender mejor el impacto de los choques de la deuda pública sobre el PBI, vamos a desglosar ambos enfoques del análisis. El análisis determinístico se centra en obtener la proyección específica de ratio de la deuda pública sobre el PBI frente a los choques macrofiscales. En este contexto, los choques macrofiscales, cambios inesperados de la variable económica como el tipo de cambio, la tasa de interés, el crecimiento del Producto Bruto Interno o la trayectoria particular, una proyección específica de cómo evolucionará el ratio de la deuda pública sobre el PBI bajo ciertas condiciones y supuestos. En los supuestos es el crecimiento anual del PBI real del 2.8%. El resultado económico de la deuda neta del sector público no financiero, el SPNF, negativo del 1.0% del PBI por año de déficit fiscal. El defractor del PBI es el 2%. La tasa de interés implícita de la deuda pública el 5.8% en promedio. Y no se uso de activos financieros, que no se utilizan reservas de fondos de ahorro para cubrir el déficit fiscal. El análisis estocástico. El análisis estocástico constituye la distribución de determinar las probabilidades de superar ciertos umbrales de radio de la deuda. En otras palabras, este enfoque se centra en la incertidumbre y la variedad de las proyecciones. La distribución de resultados en el análisis de la única trayectoria se genera múltiples trayectorias posibles en el ratio de la deuda pública sobre el PBI. Y la probabilidad se calcula con la probabilidad de que el ratio de la deuda pública sobre el PBI supere ciertos umbrales críticos. Los supuestos son los mismos que
en el análisis de determinísticos del crecimiento del PBI, la deuda fiscal, el deflactor del PBI, las tasas de interés y no usos activos financieros. Estrategias para mantener la sostenibilidad fiscal. Primera estrategia, generar espacio fiscal. Esto se piensa lograr con reducir el déficit fiscal, es decir, lograr que el Estado gaste menos de los ingresos que puede percibir. Como segundo elemento, tenemos aumentar los ingresos fiscales permanentes ampliando la base tributaria. Esta es una sugerencia que implica poder aumentar el porcentaje de recaudación a través de los impuestos. Segunda estrategia, mejorar la eficiencia del gasto público, es decir, reducir ineficiencias que superan el 2% del PBI, esto según datos del BID. Tercero, optimizar el perfil de la deuda pública a través de recomponer y mantener niveles prudentes de activos financieros, es decir, los activos del sector público no financiero equivalen al 10.5% del PBI, lo cual es positivo para el Estado peruano. Ello incluye el Fondo de Estabilización Fiscal con un monto equivalente al 1.2% del PBI, mediante fuentes de liquidez, acceso favorable a mercados financieros, bonos soberanos, créditos regulares, líneas de crédito contingentes. Tenemos también como un segundo elemento reducir el déficit fiscal también en esta estrategia. Esta estrategia también se va a ver favorecida con el primer punto que tiene que ver con generar un espacio fiscal. Una cuarta estrategia es diversificar el portafolio de instrumentos financieros. La protección financiera a este nivel implica la planificación anticipada para poder gestionar mejor el costo que ocasionan los desastres, las catástrofes o, como lo hemos vivido hace algunos pocos años, una pandemia mundial. Con ello, se busca garantizar el acceso oportuno, sobre todo, a los recursos necesarios y, por supuesto, también mitigar los impactos que tiene sobre lo fiscal, sobre la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo. Como lo menciona como se menciona en esta lámina, ello, por supuesto, implica incluir créditos contingentes y seguros contra catástrofes, como ya lo vengo comentando. Todo esto como parte de las estrategias para mantener la sostenibilidad fiscal. Queremos finalizar enfatizando que el éxito en la reducción del déficit fiscal, que implica todo esto que hemos mencionado ahora último, y la generación de mayores ingresos fiscales serán claves para mantener la sostenibilidad fiscal y estar preparados para eventos adversos. Finalmente, cerrando esta exposición, queremos agradecer la amable atención y la oportunidad de poder compartir opiniones y sobre todo aprendizajes que fortalezcan nuestro desempeño a futuro. Muchísimas gracias.